Así vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña desde Santiago de Chile Pablo Jofré, es periodista, analista internacional. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. Tatiana, un gusto escucharte. Muchísimas gracias. Dice Joe Biden a la respuesta de un periodista, donde le hace una entrevista que venía además de hablar de asuntos internacionales, sí, que Vladimir Putin es un asesino. Después de esto dice que debe tener mucho cuidado porque él, en sus palabras, prácticamente ha confirmado que Rusia sí tuvo una injerencia en los asuntos internos del país en las elecciones presidenciales pasadas. ¿A qué viene todo esto cuando bien sabemos que hasta ahora no hay una prueba clara con respecto a una probable interferencia de Rusia sobre las elecciones en Estados Unidos? Tatiana, además de calificarlo asesino, dijo va a pagar las consecuencias, ¿no? ¿Pagar las consecuencias de qué? ¿De un asesinato? Un asesinato es matar a alguien, ¿no? Cometer un crimen. Y en ese plano, y la verdad que hay como tres líneas de análisis en esto que uno podría marcarlo netamente médico y decir que nos encontramos ante un presidente que está sufriendo una demencia senil que se usaba antiguamente para nombrar una patología y que es hoy un trastorno neurocognitivo mayor, ¿no? Un síndrome que se caracteriza por deterioro de las capacidades psíquicas de la persona, especialmente las capacidades cognitivas. ¿Se trata de esto? Tal vez no, pero ¿será una locura? Es decir, la privación del juicio o del uso de la razón. ¿O se trata de una calculada estrategia destinada a ejercer mayores grados de presión sobre la Federación Rusa, tratando de abrir otros frentes de conflicto? Yo me voy a inclinar por esta, desde el punto de vista político, porque indudablemente esta declaración, después de 2 meses de ejercicio de gobierno, no se entiende sino en un plano de confrontar a Estados Unidos con la Federación Rusa, en el plano de cobrar viejas deudas, como lo decía el reportaje previo a esta conversación. Las deudas que vienen desde la pérdida de la candidatura de la posibilidad de ser presidenta a Hillary Clinton. Desde ahí que los demócratas le tienen jurado una venganza a Vladimir Putin. Pero calificar de asesino al presidente de otro país, calificar de asesino a la máxima autoridad de una potencia como es la Federación Rusa, me parece del todo gravísimo. Rusia ha tratado de bajarle el perfil con María Zaharova diciendo, bueno, nosotros no queremos avanzar en un deterioro de las relaciones, pero indudablemente, pongámonos en el caso contrario, ¿qué pasa si Vladimir Putin dice aquí da exactamente lo mismo quien asuma la presidencia de Estados Unidos porque Joe Biden es tan asesino como Donald Trump? Si no, miremos Yemen, miremos Irak, Afganistán, lo que está sucediendo con los bloqueos contra Venezuela, los bloqueos contra la Federación, contra la República Islámica de Irán. Sí. ¿Qué La pasaría en el tragedia en plano? Yemen, por ejemplo, Pablo. En Yemen, sin Sí, duda. pero Entonces, uno de disculpa. hecho se pregunta cuál es la diferencia cuando vemos este tipo de declaraciones, lo dice el presidente de Estados Unidos, cuál es la diferencia entre Biden y Trump, cuál es la diferencia entre No, republicanos y demócratas. Así que se acaban definitivamente las esperanzas en términos de política internacional. indudablemente, permíteme ser autorreferente en eso. Nunca he tenido confianza en un cambio de demócrata o republicano para que haya un cambio en política internacional. Eso es lisa y llanamente una ingenuidad máxima porque la política exterior norteamericana es muy consecuente, está muy bien orientada y está orientada a su poder hegemónico, a tratar de mantenerlo, a justificar las acciones internacionales en virtud de su seguridad nacional, que es ese viejo concepto, y al mismo tiempo apoyarse en sus aliados clásicos, ¿no? Japón y Corea del Sur en el caso de Asia, en el mar meridional de la China, apoyarse en América Latina con aquellos gobiernos corruptos o narcoestados, como es el caso de Colombia, o en el caso de Europa, apoyarse en Francia, Alemania, Gran Bretaña, que suelen acompañarlo en sus aventuras militares, y en el caso específico de Asia Occidental, el régimen sionista, el régimen wahabista de la Casa al Saud. Es decir, Estados Unidos en política exterior tiene muy claro qué es lo que debe hacer. Y en ese plano, sin duda, se apoya en sus aliados incondicionales y para eso da exactamente lo mismo quien ocupa el Salón Oval.
republicanos y demócratas, porque la política exterior norteamericana está marcada por 4 grupos de presión: el lobby sionista, el lobby saudí, el lobby del complejo militar industrial y el lobby energético, que ellos le marcan la política exterior de Estados Unidos, sea republicano, Donald Trump, sea un demócrata como Joe Biden. Tratar de aparentar una especie de viejito bueno, de una persona de edad que va a venir a cambiar la política exterior norteamericana, no, aquí no es una cuestión de edad, no es una cuestión de partido, es un tema de intereses, de hegemonía, de los poderes que hay detrás de la política exterior norteamericana. ¿Cuánto realmente puede cambiar estas declaraciones que, reiteramos, son absolutamente graves? Primero, cuando no hay pruebas de la injerencia en las elecciones por parte de Rusia sobre Estados Unidos en ningún momento. Hay unos informes de las organizaciones de inteligencia, de las centrales de inteligencia, donde se hablan de supuestos, pero tampoco se presenta nada de manera pública, es decir, no hay un sustento. Así que está lo dicho. ¿Qué tanto podrá peligrar no solamente la relación de Estados Unidos y Rusia, sino también incluyo, por ejemplo, a China y otras naciones que hoy en día son potencia y que también le han dicho permanentemente a Estados Unidos que no debe interferir en sus propios asuntos? Sobre todo cuando recordemos que dice esto Joe Biden y horas después el Departamento de Comercio de Estados Unidos emite nuevas sanciones en contra de Rusia. Indudablemente aquí hay una postura, y por eso me salgo de la línea de demencia senil y me salgo de la línea de locura, sino que más bien tratarlo como una estrategia política. Y creo que esto es muy grave porque además se trata de una acusación totalmente fuera de lugar. Un asesino es alguien que mata, alguien que ejecuta crímenes con la muerte de otra persona o la muerte de sociedades. Y aquí, ¿quién está haciendo la acusación de asesino? Joe Biden, Estados Unidos, el país que interviene en Irak, en Afganistán, en Yemen, que permite los asesinatos del pueblo palestino, del pueblo saharaui, que permite las políticas de máxima presión que generan efectos sobre la salud de las sociedades por no tener acceso a fármacos y tener acceso a elementos tecnológicos. Es decir, esto va a deteriorar indudablemente las relaciones ya maltrechas entre Estados Unidos y Rusia, porque aquí se trata de una acusación muy grave. Si Vladimir Putin es un asesino, entonces Joe Biden debería llevarlo a la Corte Penal Internacional, ¿no? Asesino. ¿Asesino de qué? ¿Cuál es la acusación exacta? Intervención en las elecciones. Eso es ser asesino. O sea, hasta el uso de conceptos me parece profundamente equivocado. Pero esto va a generar una reacción de Rusia que indudablemente va a tener que ejercer una estrecha vigilancia de sus fronteras, una estrecha vigilancia de sus intereses, porque cuando esto va acompañado, y bien lo dices tú, de nuevas sanciones, quiere decir entonces que el juego de las presiones, de la política de máxima presión a la cual nos tiene tan habituado el gobierno norteamericano, se va a implementar con mayor fuerza contra la Federación Rusa. Que aquí hay elementos más allá de las elecciones, Tatiana. Recordemos que aquí está en juego el tema del gasoducto Nord Stream 2 entre Alemania y la Federación Rusa. Hay elementos relacionados con el avance hacia las fronteras rusas por parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Hay temas relacionados con Ucrania. Hay temas de lucha que no es directa entre Estados Unidos y Rusia, pero que se da en el terreno de Siria, de Afganistán, de Irak, donde hay presencia de bases militares norteamericanas que ejercen una labor de presencia ilegal en esos países y puede generar, ojalá no sea así, puede generar un enfrentamiento directo entre ambas potencias a nivel de estas tensiones que se están originando. Unas peligrosas tensiones, veremos hasta dónde escalan, ojalá que no, como siempre decimos, por el bien de toda la humanidad, potencias con arsenal nuclear y en la medida además en que aparecen nuevas tecnologías, pues más lo dice Estados Unidos con mayor prepotencia que las tiene. Muchísimas gracias, Pablo, muy buenas noches. Gracias a ti, Tatiana.